Gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Me da gusto verles. Me da gusto que estén perseverando en la palabra. Me da gusto que estén ahí conectados mis hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a dar inicio a este tiempo. Voy a pedirle a uno de los hermanos que están conectados que nos ayude orando. Eh, no sé si tal vez María Elena puede ayudarnos orando. Sí, pastor, muy buenas noches. Bendiciones, María Elena. Oremos, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar una vez más reunidos, Señor, por permitirnos la vida, por permitirnos estos tiempos, Señor, que necesitamos. Te pido, Señor, seas bendiciendo a cada familia aquí reunida. Bendice al pastor, Señor, que tú seas hablando por medio de él. Todo lo que nosotros aprendamos aquí, Señor, sirva para que crezcamos en tu palabra, Padre Santo. Gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros, Señor, por estos tiempos hermosos que vamos a compartir en este día. Bendice esta reunión, Señor, nos ponemos en tus manos. En el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más, por cada uno de los que están ahí, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque en tus manos estamos, Padre, en tu voluntad estamos, Señor. En este tiempo, Padre, hemos tenido el privilegio de conocerte, Señor. Nada éramos, Señor, nada teníamos, pero gracias a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia, hemos podido conocerte, Señor. Tú te has dado a conocer a nosotros, bendito Dios de gloria. Nada hicimos de bueno nosotros, Señor, para merecernos tu amor y tu bondad. Solo es pura gracia, Señor, lo que tú tuviste con nosotros. Tu gran amor, bendito Dios. De la misma manera con la que tú nos amas, con la que tú nos amaste, Señor. Queremos nosotros buscar tu rostro, porque a ti te agrada, Señor, que tus hijos te busquen. A ti te agrada que tus hijos se acerquen a ti, Señor, que tus hijos inclinen a ti su corazón, que tus hijos presten atención a tu palabra, Señor, a lo que tú tienes que decirles. Padre, gracias, Señor amado. Hoy limpia nuestros oídos, Señor. Hoy purifica nuestros corazones. Lava nuestros pies, nuestras manos, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Podamos estar limpios delante de ti, Señor. Ayúdanos tú, mi Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos. Toma control de este tiempo. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Tome control de nuestras palabras, Señor. Tome control de nuestras actitudes, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, Señor. Toma el control tú, Padre mío. Habla a nuestro corazón, Señor amado, porque tu palabra es vida, Señor, y es vida en abundancia, Padre. No queremos ser solo cristianos, Señor. Queremos realmente, Padre, conocerte, así como tus siervos, Padre, los apóstoles, así como tus siervos los profetas, Señor, así como aquellos que entregaron sus vidas a ti, Señor, y te siguieron, bendito Dios. Asimismo queremos servirte, queremos seguirte, Señor. Asimismo queremos caminar de tu mano, Padre mío. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Llena todo vacío que hay en nosotros. Llena todo vacío que hay en tu iglesia, Señor. Llena todo vacío que hay en los corazones, Señor. Sujeta nuestras almas. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, no nos dejes ser iguales. No nos dejes caminar fuera de ti, Señor. Al hijo que amas, corriges, Padre. Hoy corrige nuestros corazones. Hoy corrige nuestras mentes. Hoy corrige nuestro ser. Oh amado Padre, con humildad te rogamos. Te pedimos con humildad, Señor. Hoy háblanos. Hoy instrúyenos, papá. En el nombre de Jesús, inclinamos nuestros oídos a ti, Padre. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Una vez más, me da alegría verles. Abran su Biblia, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra.
Para eso estamos aquí, hermanos, para hablar de la palabra, hablar de las cosas eternas, de la palabra de Dios, hermano. No hay nada más importante que podamos hacer, hermano, que hablar de la palabra eterna, la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 10:1, ¿sí? Abra ahí su Biblia, mi hermano. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Melanie, ayúdanos leyendo, por favor. Vamos a empezar leyendo. Hechos 10:1. Ayúdanos leyendo, Melanie, por favor. Hay dos Melanies, parece. Melanie. Ya, Melanie pastor, ya le Mayhuela. leo. Eso, Melanie. Dios te bendiga, mija. Buenas Bendiciones. noches, pastor, bendiciones. Lea, mijita, por favor, lea. Ya, pastor, ya le estoy buscando para poderle leer. Ya, mi. Gloria a Dios. Abran ahí todos, mis hermanos. Abran todos ahí. Hechos 10:1. Dice Pedro y Cornelio. Ese es el título que lleva. A ver, ahora sí, lea 10:1. nomás. 10:1. Sí, 10:1. Ya. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él miraba fijamente y atemorizado: ¿Qué es el Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoriar delante de Dios. Envía pues ahora Jehová a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Esta posee casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que habla con Cornelio. Esto llamó a 2 de sus criados y devotos soldados de los que asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Amén. Gloria a Dios. Ahí nomás. Gracias, Melanite. Gracias. Ya pasó. Fíjese, hermano, que ayer estábamos hablando, predicando en el culto de los miércoles, ¿verdad? A las 7 de la noche, sobre Cornelio, sobre las cualidades de este varón. Estábamos analizando, hermano, todas las cualidades que Cornelio tiene, ¿verdad? Tenía, pues, y de que son de ejemplo para nosotros, hermano, debieran ser de ejemplo. Verdaderamente, hermano, el cristiano de hoy en día, hermano, no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta congregarse, no le gusta, hermano, sujetarse al pastor, a los ministros, no le gusta. El cristiano de hoy en día, el cristianismo de hoy en día, hermano, se le conoce, no sé si alguno ha escuchado, como el cristianismo light. O sea, es el cristianismo a mi gusto. Yo lo quiero esto, quiero lo de acá, yo hago así, yo vivo así, pero igual sigo siendo cristiano. Bueno, ese no es el cristianismo bíblico. Hermano, si pudiéramos aprender nosotros algo de Cornelio, hermano, fíjese que él era romano, ¿verdad? Les decía ayer que, hermano, él no era judío, él era un romano que tenía autoridad. Los centuriones tenían autoridad sobre 80 soldados. Entonces él era un hombre de autoridad. Y en la Biblia hay dos centuriones que me llaman mucho la atención. El uno es Cornelio y el otro es el centurión que va a hablar con Jesús y le dice: Señor, ven a mi casa a sanar a mi siervo, porque mi siervo está enfermo, acuérdese. Y después él recapacita y dice: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, solo envía tu palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre de autoridad, dijo. Y cuando yo digo a este anda y haz, ese tiene que ir y hacer. Y digo al otro, anda y haz, y tiene que ir a hacer. O sea que mi palabra tiene autoridad sobre ellos, sobre los que me sirven, dijo el otro centurión. Hermano, y digo, de la misma manera, yo sé, Señor, que si tú envías la palabra, eso se tiene que cumplir, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Yo siendo hombre, mi palabra tiene autoridad sobre los que me sirven, decía
el centurión. Fíjese, hermano, hay dos centuriones que me impactan mucho, me llama mucho la atención, me encanta, hermano, esa fe. Hombres romanos, no eran judíos, no eran israelitas, hermano, eran hombres romanos y tenían privilegio, autoridad, tenían dinero, pero aún así su fe fue una fe, hermano, agradable a Dios. Dios mismo lo dice. Ha subido delante de mí, dice, tu forma de vida ha subido delante de mí como olor fragante. Hermano, yo quiero preguntarle a usted, no sé cuántas veces usted ha recapacitado en esto, pero nuestra vida, hermano, está subiendo delante de Dios como olor fragante, porque aquí a este, hermano, este de aquí, de Hechos 10:1, dice que su vida subía como olor fragante, sus obras, todo lo que él hacía, hermano, subían delante de la presencia de papá, de nuestro Señor, hermano. Y dice que eran olor grato, olor fragante. Yo no sé, hermano, si nuestra vida sube delante de Dios como olor fragante. Escúcheme, nosotros debemos procurar que nuestra vida sea olor fragante delante de Dios, que suba a su presencia. Acuérdese que también la Biblia dice que, por ejemplo, hablando de Sodoma y Gomorra, dice que subió a la presencia de Dios el clamor contra esas ciudades malvadas. Subió delante de Dios, hermano, y el olor de todo lo que ellos hacían, las cosas que hacían ellos. Fíjese, o sea que a la presencia de Dios puede subir dos cosas, hermano, un olor grato, olor fragante, olor agradable al Señor, o puede subir un olor, hermano, de juicio, hermano, que va a provocar juicio. Fíjese, entonces este era un hombre, hermano, del cual tenemos que aprender mucho. Y hablábamos ayer acerca de las cualidades de Cornelio, hermano. Me encanta, hermano, estos dos centuriones. Fíjese que los dos centuriones eran muy temerosos de Dios. Los dos centuriones amaban mucho al prójimo. Amaban al prójimo. El primer centurión fue a rogarle que venga a sanar a su criado. Señor, ven a sanar a mi criado. Fíjese, eso habla, hermano, de un corazón, hermano, un corazón misericordioso, un corazón que a Dios le agrada. Eso habla de un corazón, hermano, que al Señor le llama la atención, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hacer. Permítame un segundito. Me están escribiendo, hermano, ya los hermanos para el discipulado. Bien, entonces, hermano, me llama mucho la atención esto. Entonces hay cualidades que yo tengo que aprender, hermano, de Cornelio. Y es ese amor al prójimo, es ese amor al necesitado, es ese amor hacia los demás. No solo eso, hay varias cosas aquí. Pero hablando del otro centurión, hermano, el que fue a rogarle a Jesús, es esa misericordia hacia su prójimo, incluso hacia sus criados, dice, fíjese, hacia el criado. Y eso nos deja ver a nosotros que eso es olor fragante para Dios. Acuérdese que lo que dice el rey Salomón, 6 cosas abomina el Señor, pero 6 cosas aborrece el Señor, pero la séptima le es abominable, dice. Si no sabía, hermano, ¿cuál es la séptima cosa abominable para el Señor? El que pone discordia entre hermanos, dice. El que pone pelea entre hermanos. El que en vez de arreglar el problema, le echa más leña al fuego. Eso le es abominable a Dios. 6 cosas aborrece el Señor, la séptima le es abominable. El que pone discordia entre hermanos. Hermano, y hay que aprender mucho de ellos, de los centuriones, de estos dos centuriones, hermano. Tenían una actitud muy diferente muchas veces a la que nosotros tenemos. Tenían un corazón muy diferente. Habían creído. Yo le decía, hermano, le hablaba un poco del cristianismo light, al gusto, ¿verdad? Este no es un cristianismo light, hermano. Fíjese lo que dice en el 2. Las cualidades del centurión. Primero, dice, estamos en Hechos 10:1. Abran su Biblia ahí los que recién se integraron. Hechos 10:1. En el versículo 2 dice, o bueno, desde el 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, dice, y ahí vienen las cualidades, fíjese, piadoso, después dice,
temeroso de Dios. Después dice, con toda su familia, con toda su casa, dice, ni siquiera con su familia, su casa, dice, o sea, ahí estaban los empleados, ahí estaban los sirvientes, estaban todos, hermano. Fíjese, y que hacían muchas limosnas a los pobres, dice. 4. Y 5, oraba siempre a Dios. Fíjese, hay 5 cualidades que no podemos dejar pasar por alto, hermano. Hay 5 cualidades que debemos nosotros tomarlas, que nosotros bien haríamos en vivirlas, en seguir ese ejemplo. Hermano, empieza diciendo piadoso, ¿ah? Entregado a Dios. Usted sabe lo que es piadoso. Piadoso es la persona entregada a Dios. No es la persona que va a la iglesia cuando le obligan a ir. No es la persona que ora cuando, hermano, cuando se entera que ha reventado un volcán, que ha habido terremoto en algún lado. No es la persona que va a la iglesia cuando le despiden del trabajo. Hermano, no es la persona que busca a Dios cuando está enfermo. Piadoso es entregado a Dios, es devoto a Dios. Es alguien, hermano, que está interesado en buscar a Dios. Y hermano, entienda esto. A Dios le agrada que sus hijos le busquen, porque Dios nos buscó primero. Él envió a su hijo, hermano, Él envió a su hijo a morir por nuestros pecados en un madero. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? El Señor envió a su hijo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de amar las tinieblas. Eso dice Juan 3:19, porque el mundo amó las tinieblas y despreció la luz. Bueno, empecemos a dejar nosotros de amar las tinieblas, empecemos a despreciar las tinieblas y empecemos a amar la luz. Alguien me decía, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar de ser así? ¿Por qué no? Porque no cambias tus hábitos. No cambias tus hábitos. Por eso es que sigues alimentando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Los mismos amigos borrachos, ¿verdad? Mal hablados, sinvergüenza. El mismo ambiente, te rodeas de la misma gente, sigues haciendo lo mismo, organizas fiestas cada fin de mes. Hermano, tal vez alguien por ahí se emborracha. Hermano, no vas a dejar de ser así, no vas a dejar de hacer esas cosas, porque sigues alimentando. ¿Hasta cuándo entendemos la palabra y empezamos a buscar a Dios? ¿Hasta cuándo? Hermano, no es suficiente solo dejar de hacer lo malo. Escúcheme, le estoy hablando de la primera característica de Cornelio, que es un hombre piadoso. No es suficiente solo con dejar de hacer lo malo. Hay que empezar a hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no puedo cambiar? Porque sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Por eso no cambian mis hábitos, no cambia mi forma de vivir. Pero si en vez yo de ir, ¿verdad?, a compartir o a organizar una fiesta cada fin de mes, donde mis familiares, lo que sea, ¿verdad?, empiezo a congregarme, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a orar, empiezo a leer la Biblia. Y cuando ya esté firme en el Señor, empiezo a visitar mi familia, pero para predicarles la palabra, entonces va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Pero empezamos a ser piadosos. El cristiano que es piadoso es el cristiano que busca a Dios en todo momento, en todo tiempo. Empiezas buscando a Dios de a poquito, de a poco, hermano. Cuando te das cuenta, hermano, ¿hace cuándo ya cruzaste el río Jordán, hermano? Para los que no me entienden, el río Jordán es lo que cruzó el pueblo de Israel. Cruzaron 2 veces, con Moisés y con Josué. Acuérdese, el mar y el río. Hace tiempo, hermano, ya pasaste. Acuérdese cuando le seguían también el faraón para matarlos. Ellos tuvieron que cruzar el mar. Hermano, cuando tú vas de a poquito, ¿hace cuándo se quedaría atrás esas viejas costumbres? Tú te congregas, tú empiezas a buscar a Dios. ¿Dónde quedarían, hermano, esas viejas costumbres, esa vieja forma de ser? Así es como se empieza a vivir el evangelio
No, es que no podemos vivir un evangelio, ¿verdad? Ya hice la oración de fe, ya me bauticé, pero sigo organizando fiestas ahora, los fines de semana sigo en lo mismo. No, no puede ser así. Tienes que cambiar tus hábitos. No puedes dejar de, hermano, lo malo si sigues haciendo lo mismo. Tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Nuevamente le digo, no es suficiente solo con dejar de hacer lo malo. Hay que hacer lo bueno. Amén. Y ser piadoso es parte de eso. Entonces la persona que empieza a ser piadosa empieza a buscar a Dios, hermano, por propia voluntad, por voluntad propia. Voy a ir a la iglesia, voy a hacer eso. No están esperando que les llame, no están esperando que le obliguen, no. Lee la Biblia sin que nadie le diga. Ora sin que nadie le diga, porque quiere tener comunión con su Padre celestial. Fíjese, entonces una persona piadosa es una persona entregada a Dios, es una persona devota a Dios. Segunda característica de Cornelio, dice, temeroso de Dios con toda su casa, dice. Yo aquí le decía algo, hermano, que es lo mismo que hizo Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mi casa y yo serviremos al Señor y mi familia y yo serviremos al Señor? ¿Sabe cuál es la diferencia entre las dos cosas? Que cuando dice mi familia, está hablando, hermano, de la esposa y los hijos y el esposo. Pero cuando dice mi casa, está hablando de todo lo que hay en mí, todo lo que me pertenece, todo lo que es mío, todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que Dios me ha dado. Esto que el Señor me ha dado, eso que el Señor me ha dado, hasta las mascotas tienen que cristianizarse, hermano. Hasta los gatos, los perros, hermano, los hijos, todos tienen que entender la palabra de Dios y todos tienen que caminar en pos de Dios. Hermano, eso es así. Es que yo debo determinar mi corazón como padre. Yo tengo dos opciones. Yo puedo buscar a Dios solo, hermano. Yo puedo predicar solo. Puedo ser pastor aislado. Puedo ser solo de mi familia, de mi casa. Y yo puedo ahí estar, hermano, sufriendo, orando solito, ¿verdad? Buscando orar en un cuarto encerrado. Puedo irme, ay, para no estorbarles, para no molestarles, sigan viendo la novela. Yo me voy a orar en la terraza. No, ustedes sigan en lo suyo, no se preocupen. Oh, hermano, yo puedo tomar la autoridad como cabeza del hogar, como esposo, como padre, porque esa es la función que Dios le ha dado al esposo, al padre y en sí a los padres sobre los hijos. Pero este era un varón que determinó su corazón y dijo, mi casa, todo lo que me pertenece, hasta el perro y el gato se cristianizan, hermano. No, es que ni ellos tienen opción de escoger qué quieren ser, hermano. Todos vamos a caminar en pos del Señor. Todos vamos a caminar en pos del Señor. Abraham llevaba a su hijo Isaac, a que lo ayude. Después él iba a hacer la ofrenda. Vamos, hijo, aprende cómo se tiene que hacer una ofrenda al Señor. Vamos conmigo, aunque él no sabía que él iba a hacer la ofrenda, pero le dijo, vamos, tú vas a ir conmigo. Qué cosa tan hermosa que los padres enseñen a los hijos cómo se sirve a Dios en santidad, hermano. Los hijos podrán equivocarse 1,000,000 de veces, pero siempre se acordarán cómo sus padres servían a Dios. Los hijos podrán cometer 1,000,000 de errores. Podrán, hermano, tal vez meter las patas, si usted quiere verlo así, pero siempre se acordarán de cómo sus padres sirvieron a Dios, de cómo sus padres caminaron con el Señor. Y hermano, eso estará siempre en sus corazones y en sus mentes. Y cuando nosotros partamos de esta tierra, habremos dejado ese ejemplo a nuestros hijos. Habremos dejado ese ejemplo, hermano. ¿Por qué cree que Abraham, Isaac, Jacob, hermano? ¿Ah? Isaac, hermano, era un hombre, hermano, muy temeroso de Dios. Jacob ahí con sus luchas y todo, hermano, pero el Señor lo escogió con un propósito. Ya no serás más Jacob, ahora vas a ser Israel, le dijo. Contigo voy a empezar el pueblo. Fíjese, hermano, mi casa, todo. Entendamos eso, hermano. Entendamos eso. A mí no me agrada, y hermano, déjeme decirle, a mí no me agrada que los padres solitos busquen a Dios y sus hijos en el celular o en la televisión o, hermano, dando vueltas por ahí, y los padres solitos, hermano. A veces yo voy a algún discipulado, a alguna casa a visitar,
Y a veces los padres les dicen a los hijos, vayan ustedes al cuarto a ver qué hacen ahí para que no estorben y nos dejen tener el discipulado. Yo a veces les digo, no, sus hijos tienen que sentarse aquí también, vamos a compartir el discipulado con todos. A veces, hermano, nosotros podemos caer en el engaño del diablo. Nosotros ahí, hermano, los adultos ahí, hablando de la palabra, metidos en la palabra de Dios, y los muchachos, hermano, el enemigo haciendo con ellos y deshaciendo como él quiere. Hay que ser sabios. Por eso es que el centurión dijo, mi casa, ni siquiera mi familia. Entienda esto, la diferencia entre casa y familia. Cuando dice casa es todo, hasta la televisión se cristianiza, hermano. ¿Qué le quiero decir con eso? Bueno, hay cosas que no se pueden ver en la casa de un cristiano. Hay cosas que no se pueden escuchar, no se deben escuchar en la casa de un cristiano. Claro que sí, porque tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Alguna vez alguien dijo, no sé si ya le he compartido, que la tecnología muchas veces, y dentro de eso, hermano, la televisión, yo no digo que la televisión sea de la caja del diablo, hermano, pero alguien decía que cuando uno no tiene control de las cosas, eso es como una gotera del excusado en el techo, hermano, que está cayendo sobre nosotros, sobre la casa. Todo se cristianiza. Hay cosas que no se deben ver. Hay cosas que no se deben escuchar en la casa de un cristiano. Hay cosas que no se deben hablar en la casa de un cristiano, ni afuera tampoco como cristianos. Pero en mi casa hay que vivir como cristianos. No sé si ya se han enterado, no sé si ya se han dado cuenta, pero ustedes son cristianos. Vivan como cristianos, dijo el apóstol Pablo a los efesios. No sé si ya les dijeron, no sé si ya sabían que son cristianos. Si de veras, dijo el apóstol Pablo, Efesios 4, Efesios 5, si de veras se les predicó el evangelio, no vivan, no vivan como quiera, vivan como cristianos, dijo el apóstol Pablo, hermano. Si de veras se les predicó el evangelio. A mí me parte el corazón cuando yo veo cristianos que se les predica y se les habla, se les ama, se les abraza y se les guía en el evangelio. Y después se olvidan del evangelio. Hermano, eso no debe ser así. No podemos olvidarnos del evangelio. No podemos olvidarnos. Que no nos pase lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios. Me temo, dijo el apóstol Pablo, que en vano he trabajado con vosotros. Ay, hermano, yo no quisiera que me digan eso jamás. Yo no quisiera que el apóstol Pablo, hermano, dedicara ese texto para mí. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. No, hermano, no. Hay que abrazar la palabra, hay que amar la palabra y hay que ser agradecidos, incluso, hermano, con aquellos que nos enseñan la palabra. Fíjese, entonces, temeroso de Dios con toda su casa, está claro. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjese, limosnas al pueblo. Otras versiones dice que hacía caridad al pueblo. Era una persona muy caritativa. No era una persona, hermano, que, ay, le dolía, hermano, sacar 25 centavos para dar al señor que limpia los parabrisas, hermano. No. Hacía limosnas. Oiga, y eso, ay, subía como olor fragante para Dios. Es que el Señor lo dijo, hermano. El Señor lo dijo. Que al pobre da, Dios le presta y Dios paga. El Señor lo dijo. ¿Por qué no me visitaron cuando estaba en un hospital? ¿Por qué no me visitaron cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué no hicieron conmigo cuando estaba en la calle, verdad? Cuando era mendigo. Lo que hacen por ellos, lo hacen por mí, dijo el Señor. Fíjese, es que alguien que conoce y ama a Cristo va a empezar a hacer eso, hermano. No le duele, no le cuesta, hermano. Después dice, finalmente dice, oraba siempre a Dios. Fíjese, oraba siempre a Dios. Qué importante es tener una vida de oración. Qué importante es orar, conversar con papá,
conversar con nuestro Padre Celestial. Qué importante, hermano, es dedicar tiempo, dejar de hacer algo para orar, dejar de hacer algo importante para hacer algo más importante todavía, que es orar. Y fíjese que hablábamos acerca de Daniel, ¿sí? Hablábamos, abra su Biblia en Daniel 6, rápidamente, hermano, porque el tiempo se nos acaba. Daniel 6:10. Vamos a leer los 6:10 por cuestión del tiempo. A ver, ayúdenos leyendo, Marquito, ayúdenos leyendo, varón. Marquito Maigalema, ayúdenos leyendo. Daniel 6:10. 6:10. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces juntaron. Siga nomás. Entonces se juntaron aquellos hombres y le hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado al edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad. Es conforme a la ley del día, de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén. Entonces, hasta ahí nomás, Marquito, gracias. Usted ya sabe toda la historia, usted ya sabe que a Daniel lo echaron al foso de los leones, hermano. Ya saben eso. Lo que a mí me llama la atención, porque estamos hablando de Cornelio que oraba constantemente. Fíjese que el edicto de los sátrapas, de los gobernadores y todos ellos que estaban ahí, era rey Darío, prohíbe que dejen de orar 30 días. Fíjese, 30 días, ponga atención, la ley era que nadie ore a ningún dios durante 30 días. Y la pregunta era, hermano, ¿por qué 30 días? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué hicieron eso? Y algo que yo quiero decirle, hermano, que tan difícil era quitarle a Daniel 30 días de oración. Para él era eso inconcebible, porque él tenía la costumbre de orar constantemente también. Daniel era un hombre de oración. Cornelio era un hombre de oración constante. Por eso es que el Señor envió el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda la familia de él, la casa de él, y hasta incluso sus amigos, dice la palabra. Fíjese, para Cornelio era inconcebible, para Daniel, perdón, inconcebible 30 días sin orar, hermano. A veces nosotros pasamos 30, 40, 50, 60 días sin orar, sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia. No nos hace falta. Para Daniel no. Para Daniel no era negociable eso. Incluso a costa de su vida. ¿Qué hizo Daniel? Abrió una ventana, abrió la otra ventana, dobló sus rodillas en la ventana y se puso a orar. Nadie le va a quitar eso. Y por si fuera poco, si antes oraba una vez al día, ahora va a orar 3 veces al día. La pandemia, hermano, déjeme decirle que la pandemia lo que ha hecho es, hermano, que la iglesia no se congregue. Evitar que los hermanos se congreguen. Heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Evitar, hermano, que haya contacto. Evitar que se hablen, evitar a cualquier costo eso. Y dentro de eso muchos cristianos, hermanos, ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera buscan las cosas de Dios. El pastor se mata haciendo prédicas, ni siquiera escuchan, hermano. Fíjese, para Daniel era inconcebible. Un día de oración no le podían quitar. ¿Por qué 30 días, hermano? El número 3 representa alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Ellos sabían algo. Si le quitaban a Daniel 30 días de oración, algo iba a pasar en la vida de Daniel.
Algo iba a pasar en su alma, algo iba a pasar en su cuerpo y algo iba a pasar en su espíritu. Por eso no quisieron ni 1 año ni 3 días. Ellos quisieron 30 días. Quítale 30 días de oración. Algo va a pasar. Y también, hermano, déjeme decirle que esos sátrapas, acuérdese que dice el apóstol Pablo que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Son, hermanos, lo mismo, son lo mismo, si lo tomamos en figura. Que el cristiano no ore, que el cristiano deje de orar, déjese de congregar 30 días y va a ver que algo va a pasar en su alma, algo va a pasar en su cuerpo y algo va a pasar en su espíritu. Déjeme decirle, iglesia, deje de congregarse 30 días, deje de orar 30 días, deje de leer la Biblia 30 días y usted no va a ser igual. No va a ser igual, déjeme decirle, no va a ser igual. Ellos sabían, los demonios saben, estos no hacen las cosas a la ligera, no es, solo, a ver, ¿cuánto? 30. No, no, no. Ellos saben lo que hacen. Quítenle 30 días a Daniel de oración y va a ver que ya ni siquiera va a poder interpretar sueños. No, para Daniel, un día no era negociable. Yo quiero que usted entienda eso. Y ese es el carácter que debe tener un cristiano, hermano. Encerrados los cristianos, no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar nada, ni siquiera en la casa buscan. No, sí, estamos bien, 30 días, hermano, más de 30 días, casi 1 año pasamos encerrados. Las consecuencias, a muchos, su fe se les ha apagado, hermano. A muchos. Así que no caigan en el juego del diablo, hermano. No caiga en el juego del diablo y no piense, hermano, que tiene excusa para dejar de congregarse, para dejar de buscar a Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere 30 días nada más sin congregarse, 30 días sin leer la Biblia. No lo permita, iglesia. No permita eso. Tome el ejemplo, hermano, del centurión. Tome el ejemplo de Cornelio. 5 cualidades. Y esas 5 cualidades yo le oro a Dios para que en cada uno de ustedes haya, hermano. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Dígale, Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. No quiero endurecer.